Tener una empresa, trabajar en una empresa, dirigir una empresa. 1.000.000 de desafíos y muchas formas de enfrentarlos. ¿Cómo los enfrentas tú? Si a eso le sumamos un entorno competitivo, un mundo hiperconectado y clientes exigentes, es evidente que el reto es grande. Las empresas son el motor de nuestra economía. Su rol es clave para el desarrollo de nuestra sociedad, ya que aportan con la generación de empleo, la producción de bienes, la entrega de servicios y un sinnúmero de actividades sin las cuales no podríamos vivir de la forma en que lo hacemos hoy. En Entel Empresas comprendemos esto y hoy queremos invitarte a pensar en la forma en que estás dirigiendo tu negocio y en cómo quieres que sea tu empresa en unos años más. Te invitamos a construir desde hoy los cimientos para que tu empresa del mañana sea una realidad. Abre tu mente al mundo de las ideas. Imagina, crea, busca. Nosotros estaremos ahí para apoyarte con las herramientas que necesitas para que tu empresa crezca a lo grande. Por lo mismo, estamos en todo Chile desarrollando soluciones al alcance de cada negocio, capaces de ajustarse a los requerimientos de distintas industrias, sin importar el rubro, el tamaño o la ubicación geográfica. Te entregamos soluciones tecnológicas integrales para que te conviertas en líder y para que tu negocio avance con la seguridad que solo nosotros te podemos entregar. Atrévete a soñar, crear, a pensar en dónde quieres estar mañana. Porque queremos que las empresas del futuro no solo sean más eficaces y productivas, también soñamos con empresas que contribuyan a que vivamos en un mundo mejor. Estamos contigo para ayudarte en este camino. Porque ver crecer tu negocio es vivir mejor conectado. Quiero presentar ahora a nuestro próximo invitado, a nuestro lujo de expositor, Jerry Garbulski. Jerry es licenciado en Física en la Universidad de Buenos Aires, es argentino. De hecho, me pidió que lo presentara como Jerry, te tuve que acusar, pero nos cuesta un poco hablar como argentino, así que me daré el permiso de decirle Jerry. Jerry es PhD en Ciencias de Materiales del MIT y por 13 años fue consultor de BCG en temas de estrategia de negocios en diferentes países. También es fundador y profesor del mundo de las ideas, y es organizador de TEDx Río de la Plata. Y tal como les conté, es embajador de las charlas TED para Latinoamérica. Les pido un fuerte, fuerte aplauso para recibir con ustedes a Jerry Garbulski. Más fuerte el aplauso, por favor. Gracias, Jerry. Gracias. Una cosa. Una vez que Jerry termine, daremos 10 minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas, así que les pido que piensen durante la exposición qué pregunta quieren hacerle para que lo aprovechemos. Así que, bienvenido. Gracias. ¿Cómo están? ¿Quiénes de ustedes, vamos a hacer una pequeña encuesta para conocernos, ¿quiénes de ustedes sienten que tienen que innovar para ser exitosos? Levanten la mano. La inmensa mayoría. ¿Quiénes de ustedes tienen posiciones de liderazgo? Es decir, tienen gente a cargo, coordinan equipos. También la inmensa mayoría, qué bueno. ¿Quiénes de ustedes tienen la siguiente sensación? Que a la hora de innovar, sus equipos son re buenos inventando excusas. Y ahora la más difícil de todas. ¿Quiénes de ustedes creen que ustedes son re buenos inventando excusas también? Bien. Bueno, yo soy re bueno inventando excusas y a lo largo de los años coleccioné excusas para no innovar. Y lo que voy a hacer hoy es contarle a todos ustedes mis 5 excusas favoritas. Pero lo voy a hacer de una manera especial porque me di cuenta en los últimos años que hay alguna forma de refutar esas excusas. Y quiero compartir con ustedes mis 5 favoritas con sus respectivas refutaciones. Y lo que voy a hacer para contárselas es empezar en todos los casos con el sí pero. Hay que innovar, sí pero. Y ahí viene la ingeniería de la explicación, como lo llaman algunos, ¿no? Por ejemplo, la primera es sí pero. Yo no voy a inventar la rueda. No sé si alguna vez les pasó que todo esto de la innovación a veces nos queda grande. Yo no voy a inventar la rueda, no voy a descubrir la penicilina.
Es demasiado para mí. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la rueda? Una pregunta, ¿cuándo se inventó la rueda? Bueno, la respuesta correcta es hace mucho. ¿Sí? De hecho, es prehistórica, como alguien dijo. No hay un documento de alguien que se levantó una mañana y dijo, me parece que una cosa redonda estaría buena. No hay un documento. Más o menos 5.000, 7.000, 10.000 años. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la maleta? Este es más difícil, porque no es de un día para otro. Estaban los baúles muy grandes que la gente usaba para transportarse en barcos. Se fueron achicando hasta que algo que alguien podría ver y decir, una maleta, más o menos en el año 600. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la maleta con ruedas? La primera patente para una maleta con ruedas es de 1970. Eso quiere decir, queridísimos amigos, que la humanidad estuvo cargando maletas, partiéndose la espalda durante 14 siglos. Estaba la maleta, estaban las rueditas y nadie las ponía juntas. Es muy loco esto, ¿no? Es muy raro. 14 siglos esperando y estaban ahí. Hay distintas teorías. Alguien dice, bueno, no había superficies lisas. Está bien. Mi teoría es otra. La que más me gusta es la que dice que hasta hace unos 50 años la gente que viajaba tenía suficientes lucas para que otro le cargara la maleta. Entonces el que las diseñaba y las fabricaba, como quería vendérselas al que viajaba, no le importaba, porque era otro el que la tenía que cargar. De hecho, la primera patente, no sé si se acuerdan los que tienen un poquito más de edad, como es mi caso, la primera maleta con rueditas era muy parecida a esto. Le habían puesto 4 rueditas y parecía una correa de un perro, no sé si se acuerdan, que uno tiraba y la maleta se caía para un lado, era horrible el diseño. La patente para una maleta parecida a esta es bastante posterior, es de 1982, y el dueño de esa patente es un piloto de una línea aérea de Estados Unidos. El señor tenía que cargar su propia maleta y apenas sintió la necesidad, hizo 2 más 2 y puso las ruedas en la maleta. Entonces yo me quedé pensando que quizás la innovación no es inventar la rueda, es más parecida a ponerle ruedas a las maletas. Y si ustedes piensan, la inmensa mayoría de las innovaciones que tenemos hoy y que vamos a tener a futuro se parecen mucho más a ver qué piezas ya están disponibles, cuáles son los legos disponibles y animarnos a ensamblarlos de maneras innovadoras para resolver un problema, para mejorarle la vida a alguien. Miren, por ejemplo, YouTube. YouTube empezó en el año 2005. Lo que hicieron los fundadores de YouTube, aparte de tener una gran idea, fue lo siguiente. Estaba el Flash Player, que es la tecnología que se usa para mostrar los videos online. Estaba también el ancho de banda, que ya era bastante bueno y uno podía subir y bajar videos a velocidades razonables. Y estaban finalmente el lenguaje Java y el HTML, que es lo que se usa para embeber estos videos en distintos sitios de Internet. Lo único que hicieron los fundadores de YouTube, tomaron estas cosas y las pusieron juntas por primera vez. Y en 10 años revolucionaron la manera en que creamos, compartimos y consumimos material audiovisual. Ellos no inventaron la rueda, ellos le pusieron ruedas a una maleta. Tomaron las cosas que ya estaban y las combinaron de una manera que nadie lo había hecho antes. Esto fue en el 2005. 10 años antes, otros emprendedores en 1995 intentaron hacer lo mismo. Tuvieron exactamente la misma idea. Dijeron, hagamos algo para subir videos y difundirlos y que la gente los pueda compartir. Sin embargo, en 1995 el ancho de banda era un desastre. Se tardaba 1 hora para subir 2 minutos de video y 1 hora para bajarlos. No estaban los lenguajes desarrollados, ni el Flash Player, ni el Java, ni el HTML sofisticado. Había un HTML bastante sencillo. Entonces, en 1995 los emprendedores tuvieron que inventar la rueda. Tenían que inventar varias ruedas porque no existían todavía y fracasaron. En el 2005 estaba ya listo porque estaban las piezas y esta gente lo único que tuvo que hacer fue ensamblarlas. Piensen en las innovaciones en sus organizaciones. Es muy probable que puedan identificar cuáles son las cosas que se ensamblaron para crear algo nuevo.
Esto, si es así, tiene un montón de implicancias. Primero, a mí me relaja un poquito porque, digo, ya no es cuestión de inventar la rueda. Pero tiene implicancias más profundas, menos sutiles, pero más importantes. Y es cómo nos organizamos para innovar. Si la innovación consistiera en inventar ruedas, lo que yo quiero es tener un especialista, alguien que le dedique 30 años de su vida a profundizar en una disciplina. Y quizás, con un poco de suerte, a la larga pueda inventar una rueda, pueda descubrir algo increíble. Pero sin embargo, la innovación no es así, tiene más que ver con esto otro que decíamos. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Seguramente queremos ser conscientes de cuáles son esas piezas. Para eso es necesario tener equipos diversos, multidisciplinarios, gente mucha diversidad. Pero no diversidad porque hay que tener diversidad. Diversidad porque si no, no vamos a ser conscientes de las medias ideas que están en otros lugares. Si yo no sé que existe la rueda, jamás le voy a poder poner rueda a una maleta. Y la otra cosa que tenemos que hacer es crear organizaciones que estén dispuestas a tomar el riesgo de probar. Porque cada vez que unimos cosas, estamos tomando un riesgo. Y en la inmensa mayoría de los casos no va a funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos para generar organizaciones no que toleren el fracaso, que lo festejen? Eso es lo que pasa en Silicon Valley. La cultura de Silicon Valley, entre otras cosas, es la cultura de festejar el fracaso. Entonces la gente puede fracasar 7 veces hasta encontrar su éxito. En nuestras culturas, en nuestras regiones, fracasamos una vez, quizás tenemos una segunda oportunidad, pero a la tercera no nos contrata nadie, seamos sinceros. Entonces, ¿cómo hacemos para eso? Hace un tiempo trabajando en Chile, hace unos 10 años, con el CEO, con el gerente general, el presidente ejecutivo de una de las empresas más grandes del país. Él me decía, yo quiero que mi organización innove. Le digo, bueno, cuéntame, ¿qué has hecho? Bueno, tenemos convenios de desempeño, tenemos evaluaciones de desempeño, tenemos premios a los mejores innovadores, hacemos la fiesta de la innovación. Yo le dije, ¿y si alguien intenta algo totalmente nuevo y le va mal y te hace perder un montón de dinero, qué haces? Lo echo. Muchas veces no somos conscientes, pero solemos dar mensajes esquizofrénicos, contradictorios. Y eso lo que hacen las organizaciones es congelarlas. Tenemos que ser muy consistentes en todo lo que hacemos si queremos generar una cultura de innovación. Una cultura que pueda florecer festejando el fracaso, obviamente el fracaso bien, no el fracaso por negligencia, sino cuando probamos algo y no funcionó, a veces no funcionan las cosas. Entonces, cuando alguien me dice, sí, pero no voy a inventar la rueda, mi respuesta es, no te preocupes, no se trata de eso. Vamos con el próximo. No sé si a ustedes les pasa, pero la verdad es que a mí me gusta estar con gente parecida a mí. Gente que habla mi mismo lenguaje, que ve el mundo desde mi misma perspectiva, que es hincha de mi mismo cuadro de fútbol, ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, si queremos gente diversa, vamos a tener que convivir con gente distinta a nosotros, si no va a ser muy difícil poder innovar. Les quiero contar una historia que a mí me hizo cambiar totalmente la perspectiva sobre este tema. Se trata de este señor. Este es Tomás Saraceno. Tomás es argentino de la provincia de Tucumán, es artista y hace mucho tiempo vive en Alemania. Tomás, desde muy pequeño, tenía una obsesión con las arañas. Le fascinaban las arañas y también le encantaban las telas de araña. No la de los dibujitos animados, esas redondas, sino las telas de arañas como esta. Telas de araña más complejas, tridimensionales, con los filamentos yendo en todas direcciones. El sueño de Tomás, desde siempre, era un día hacer una instalación artística muy grande, grande como este lugar, en el cual él pudiera tomar una de estas telas de araña, expandirla y reproducirla con sogas en un lugar así, de forma tal que la gente visitando esta instalación se sintiera como los bichos atrapados en la tela de araña. Locura de artista, pero con esto soñaba Tomás. Hace 8 años Tomás dijo, lo voy a hacer. Y como era muy obsesivo, y sigue siendo, él dijo, para hacerlo voy a escanear, voy a buscar la tecnología para escanear una tela de araña de verdad y después reproducirla con las sogas. Para hacerlo entonces dijo, bien, ¿quién sabe de arañas? Se puso a buscar en internet y descubrió a una persona que era la persona del mundo que más sabe de arañas. Es un científico que él solo había descubierto 250 nuevas especies de arañas. Llamemos a este señor el hombre araña.
Tomás fue al hombre araña, le golpeó la puerta y le dijo, hombre araña, este es mi sueño, necesito que me ayudes a escanear una de estas telas de araña. El hombre araña lo miró a los ojos a Tomás y le dijo, no se puede. ¿Cómo no se puede?, dijo Tomás. Sí, no se puede, te explico, le dijo el hombre araña. Cada filamento de la tela de araña es tan pero tan finito, mide micrones, que ni siquiera la tecnología de escaneo tridimensional más sofisticada que tenemos es capaz de detectarlos. Faltan muchos años, le dijo el hombre araña a Tomás, para que puedas hacer realidad tu sueño. Tomás se fue obviamente cabizbajo, triste. Volvió a su atelier, a su taller donde hacía su arte. Y en su taller él criaba arañas. Estaba tan obsesionado que criaba arañas, tenía peceras con arañas adentro. Y algunas de estas arañas hacían sus telas. Unos días después, Tomás empezó a jugar con un rayo láser y empezó a iluminar las telas de araña. Y se dio cuenta que bajo ciertas circunstancias, los filamentos de las telas de araña centellean de una manera muy particular. Y él dijo, quizás esto es la manera de que los escáneres puedan reconocerlas. Volvió corriendo al hombre araña, le golpeó la puerta, le dijo, mira lo que me pasó, mira lo que observé. Y el hombre araña dijo, interesante. Tomás y el hombre araña trabajaron juntos durante 2 meses y desarrollaron la tecnología que hoy se utiliza para estudiar telas de araña. Gracias a eso, Tomás pudo hacer su instalación. De hecho, fue en la Bienal de Venecia hace 7 años. Y aquí lo podemos ver a Tomás en su tela de araña. Era un lugar literalmente de este tamaño, como esta sala. Y aquí podemos ver algunas personas visitando la muestra que se sentían realmente como los bichos atrapados en la tela de araña. Esto catapultó a Tomás a la fama en el mundo artístico. Tuvo mucho éxito, al punto tal que en el año 2012 el Museo Metropolitano de Nueva York, que no sé si lo conocen, es un lugar hermoso, si alguna vez tienen la posibilidad de ir a Nueva York, no se pierdan ir al Met, como se lo llama este lugar. Es un edificio que está sobre el Central Park en Nueva York. Tiene 5 pisos de altura. En la terraza, en el último piso, es la mejor vista de Nueva York, porque está justo por arriba de las copas de los árboles y se ven todos los edificios de Nueva York. En esa terraza, el Museo Metropolitano de Nueva York, cada verano del hemisferio norte, le asigna el lugar a un artista plástico para que haga una gran instalación. Nunca había sido un latinoamericano y Tomás fue el primero, en parte en reconocimiento a este trabajo que había hecho. En el 2012, Tomás hizo una muestra y esta es la muestra que hizo. Vamos a volver. Esta es la muestra de Tomás. Tuve la suerte, de casualidad, de estar con mi esposa de vacaciones en Nueva York y visitar el Museo Metropolitano de Nueva York el día de la inauguración. Y toda esta historia que les conté me la contó Tomás, con quien tuve el lujo y la suerte de poder conversar un buen rato. Pero lo que más me impactó de todo esto no es lo que me dijo Tomás. Es lo que ese día me dijo el hombre araña, que se había hecho muy amigo de Tomás y estaba invitado también a esa ceremonia de inauguración. El hombre araña me dijo, nosotros los científicos muchas veces tenemos demasiado claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. E hizo falta que viniera un artista para decirme a mí, el científico, que lo que yo creía que era imposible, se podía hacer. Y eso para mí fue un gran baldazo de humildad, porque yo tengo un pasado científico y pienso de esa manera. Y cada vez que viene alguien y me habla con el lenguaje de un artista o con el lenguaje de alguien que hace algo muy distinto a lo mío, tiendo a no escuchar tanto, a no prestar tanta atención, porque ¿qué va a tener para enseñarme esa persona? No sé si les pasa a ustedes, pero en general nos sentimos más cómodos. Es naturaleza humana con gente parecida a nosotros. Y lo que estoy haciendo desde que me pasó esto, estoy haciendo un esfuerzo consciente por cada vez que viene alguien y al principio no le entiendo porque habla raro, de escuchar con más atención, porque es muy probable que esa persona tenga las ruedas para mi maleta, que esa persona tenga la mitad de la idea que a mí me falta para hacer la gran innovación. Es difícil porque es un esfuerzo que hay que hacer, pero realmente los dividendos de ese esfuerzo, el beneficio de hacerlo, puede llegar a ser muy, muy grande. Si queremos buscar esa diversidad, como le pasó a Tomás con el científico, esta persona es primero alguien que admiro muchísimo, se llama Derek Sivers. Es una persona que tiene la habilidad de contar ideas en 2 minutos. ¿Quiénes de ustedes saben qué es TED? Levanten la mano. ¿Quiénes conocen TED? TED.com. Bueno, unos cuantos. Les cuento el resto. TED es una organización sin fines de lucro que tiene como misión esparcir ideas que valgan la pena. Lo que hace TED es organizar conferencias, 2 o 3 conferencias por año,
en las cuales convoca a líderes de las áreas más diversas del quehacer humano. Hay emprendedores, empresarios, artistas, educadores, científicos, etc. Y a estas personas que son líderes de lo que hacen, les dan el desafío de en muy poquito tiempo, máximo 18 minutos, dar la charla de su vida. Es decir, le ponen la vara aquí arriba y esta gente que está acostumbrada a dar charlas se pone nerviosa y se prepara durante meses para esa gran oportunidad. En TED.com están gratuitas todas estas charlas, hay 2000 de estas charlas y cada una es una perlita, una pequeña puerta de entrada a un nuevo mundo. Les advierto, por si quieren ver una antes de ir a dormir, son adictivas, con lo cual duran 18 minutos, pero uno sigue cliqueando y son las 3 de la mañana y sigue viendo estas charlas, así que después no digan que no les dije. Pero bueno, Derek Sivers es uno de mis oradores favoritos, porque tiene 4 charlas, de estas 2000, 4 son de él, y la más larga dura 3 minutos. Y él tiene la capacidad de contar ideas en muy poquito tiempo. Una de esas charlas es justamente sobre dónde buscar la diversidad. Y lo que quiero hacer ahora es compartirla con ustedes. Es muy cortita, está en inglés con subtítulos en español y dice así. So imagine you're standing on a street anywhere in America, and a Japanese man comes up to you and says, excuse me, what is the name of this block? And you say, I'm sorry, well, this is Oak Street, that's Elm Street. This is 26th, that's 27th. He says, okay, but what is the name of that block? And you say, well, blocks don't have names. Streets have names. Blocks are just the unnamed spaces in between streets. He leaves a little confused and disappointed. So now imagine you're standing on a street anywhere in Japan. You turn to a person next to you and say, excuse me, what is the name of this street? And they say, oh, well, that's block 17 and this is block 16. And you say, okay, but what is the name of this street? And they say, well, streets don't have names. Blocks have names. Just look at Google Maps here. There's block 14, 15, 16, 17, 18, 19. All of these blocks have names, and the streets are just the unnamed spaces in between the blocks. And you say, okay, then how do you know your home address? I said, well, easy. This is District 8. There's block 17, house number 1. You say, okay, but walking around the neighborhood, I noticed that the house numbers don't go in order. He said, of course they do. They go in the order in which they were built. The first house ever built on a block is house number 1. The second house ever built is house number 2. Third is house number 3. It's easy. It's obvious. So I love that sometimes we need to go to the opposite side of the world to realize assumptions we didn't even know we had and realize that the opposite of them may also be true. So for example, there are doctors in China who believe that it's their job to keep you healthy. So any month you are healthy, you pay them. And when you're sick, you don't have to pay them because they failed at their job. They get rich when you're healthy, not sick. In most music, we think of the 1 as the downbeat, the beginning of the musical phrase. 1, 2, 3, 4. But in West African music, the 1 is thought of as the end of the phrase, like the period at the end of a sentence. So you can hear it not just in the phrasing, but the way they count off their music. 2, 3, 4, 1. And this map is also accurate. There's a saying that whatever true thing you can say about India, the opposite is also true. So let's never forget, whether at TED or anywhere else, that whatever brilliant ideas you have or hear, that the opposite may also be true. Domo arigatou gozaimashita. Está bueno, ¿no? Yo lo envidio mucho. Es interesante como cosas tan básicas como el modelo de negocios de los médicos pueden ser de otra manera. Y hay un montón de cosas que nosotros damos por sentadas que tienen que ser de una manera, como a qué nombramos, a las calles o a las manzanas, que no necesariamente es la única verdad. Yo ya vi esta charla 100 veces, cuando la vi por primera vez, resignifiqué qué es para mí viajar. Yo cuando viajaba y tenía la suerte de viajar, conocer lugares nuevos, decía, bueno, ¿qué hay que ver acá? Me compraba la última guía y ir a este monumento, ir a este lugar, ir a este parque, a este lugar. Y me di cuenta que me estaba perdiendo una gran oportunidad. Porque viajar es, cuando uno puede hacerlo, es una de las mejores maneras para vernos reflejados y para aprender sobre nosotros mismos y qué podría ser distinto y soñar con eso. Y lo interesante es que para viajar no hay que ir muy lejos. Viajar, el mejor viaje es conocer a una persona distinta a nosotros. Cuando tenemos el lujo de, si somos artistas, conocer a un especialista en arañas, es muy probable
que Él tenga una media idea para nosotros, que pueda iluminarnos respecto a qué es posible con nuestras propias vidas. De nuevo, como les dije al principio, esto no es algo natural, hay que hacer un esfuerzo, es como una gimnasia. Hay que practicarlo y hay que hacerlo, pero les aseguro que los beneficios son enormes. Así que si ustedes o sus grupos de trabajo dicen, poneme con mi amigo, poneme en el equipo con la gente que tiene mis mismos códigos, mi misma forma de ver el mundo, explíquenles esto, muéstrenle la charla de Derek Sivers y díganles que van a aprender más, van a innovar más, van a pasarla mejor a la larga si se juntan con gente distinta a ellos. ¿Vamos con el próximo? ¿Están conmigo? Sí. Bárbaro. Bueno, vamos con el siguiente. No sé si a ustedes les suena esto, ¿no? Pero es típico decir, no se puede. O sea, no tengo el presupuesto, no tengo la cultura, no tengo el equipo, mi jefe no me... La cultura de la empresa no permite hacer estas cosas. Esto pasa muy seguido. Para tratar de refutar esta, le voy a pedir ayuda a otro artista. Como yo soy científico, los artistas me enseñan mucho. Este es Phil Hansen, es un artista de Estados Unidos, que desde muy chico le gustaba dibujar. Le gustaba dibujar y usaba la técnica del puntillismo. El puntillismo es una técnica muy vieja de los impresionistas que hacían puntitos muy chiquititos para hacer dibujos. Si uno ve esos dibujos con una lupa, es esto lo que ve, y si uno se aleja lo suficiente, lucen más o menos así. Él no inventó la técnica, pero la perfeccionó, y de hecho le iba muy bien como artista. Estaba exponiendo, vendía sus dibujos, tenía buen pasar económico, estaba feliz, estaba contento, estaba realizado haciendo esto, al punto tal que era considerado el puntillista moderno. Buen título. Hasta que un día estaba a punto de empezar un nuevo dibujo, tenía su página acá, agarró el lápiz que él siempre usaba, y cuando estaba a punto de hacer el primer punto, notó que la mano le temblaba un poquito. Y entonces agarró el lápiz más fuerte y empezó a temblarle más. Y se empezó a preocupar porque cuando intentó hacer los puntitos, en vez de hacerle puntitos, salían renacuajos, salían estas rayitas. Y él se dio cuenta enseguida que él lo que había desarrollado, donde había invertido toda su energía desarrollando esto, se iba a la basura. No iba a poder hacer más lo que lo hizo exitoso. Obviamente vio a un médico, no hubo caso, y durante 3 años Phil Hansen dejó de dibujar, dejó de hacer arte, se deprimió, la pasó muy, muy mal. Al final de esos 3 años, un amigo le sugirió que vaya a ver a un neurólogo, a ver si tenía una segunda opinión. Phil Hansen se hizo un montón de estudios, llevó los estudios al de neurólogo, y el neurólogo vio los estudios y le dijo, efectivamente, tenés una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. No solo que no sabemos cómo curarla, sino que con el tiempo se va a ir poniendo peor. Muy malas noticias. Phil Hansen se estaba yendo del consultorio, muy triste. Y en el momento en que está saliendo, el neurólogo le dice, ¿por qué no abrazas el temblor? ¿Por qué no abrazas el tembleque? En realidad se lo dijo en inglés, pero no sé bien cómo traducirlo. Es, why don't you embrace your shake? ¿Por qué no abrazas tu tembleque? Y Phil Hansen se fue y no entendió muy bien lo que le dijo el médico. Pero cuando llegó a su casa, dijo, a ver si puedo hacer algo con mi temblor. Tomó un lápiz que tenía en la casa y se puso a dibujar. Y cuando uno empieza a dibujar con el temblor, empieza a hacer los dibujos parecidos a los del jardín de infantes. Pero si uno es Phil Hansen y practica mucho, puede hacer cosas asombrosas. Este no fue el primer dibujo que hizo, pero después de un poco de práctica logró hacer cosas como esta. Y de a poquito empezó a hacer dibujos así, ya no con puntitos, sino con trazos temblando. Y a la gente le empezó a interesar, empezaron a exhibirlos, empezó a venderlos, empezó a irle bien de nuevo y empezó a florecer. Y estaba de nuevo contento, estaba feliz, estaba haciendo dinero, se podía comprar todos los insumos que él quería. Realmente había florecido. Hasta que un día tenía todas sus cosas y la hoja en blanco, agarró el pincel o el lápiz, estaba a punto de empezar un dibujo y no se le ocurría qué hacer. Y pasó 1 minuto, 2 minutos, no sabía qué hacer. Pasaron horas y todavía seguía en blanco. Semanas y no había empezado a hacer el dibujo. Se dio cuenta que no tenía más creatividad. Y ahí dijo, bueno, si la vez pasada cuando tuve este problema, una de mis limitaciones, de mis restricciones fue la que me hizo florecer en la creatividad, fácil, busco otras restricciones y veo cómo puedo usar eso para poder ser creativo. Entonces hizo una introspección muy fuerte y dijo, a ver, ¿qué otras limitaciones tengo aparte del temblor? Y no había ninguna. No encontró nada más. Eso era realmente la única limitación que tenía. Y ahí tuvo una idea que para mí es brillante. Dijo, si no tengo limitaciones, ¿por qué no las invento?
Me invento restricciones, porque sí. Dijo, por ejemplo, a ver qué pasa si me impongo que mi próxima obra de arte no puede usar en insumos más de $1. Fue al Starbucks que tenía enfrente de su casa y le pidió al empleado de Starbucks que le regalase algunos vasitos. Le regaló 50 vasos de cartón y él llegó a la casa y tenía un lápiz que le había costado 80 centavos de dólar, así que estaba dentro del presupuesto, y dijo, veamos qué podemos hacer con esto. Y esto fue lo que hizo Phil Hansen con su lápiz negro. Aparte de que el dibujo está bueno, es interesante el sustrato sobre el que está hecho. Es un dibujo, una obra de arte que cuenta una historia distinta al estar sobre este sustrato. Y él se dio cuenta, bueno, esto puede ser interesante, empezar a jugar con fondo y figura, con el sustrato y la obra de arte, para ver cómo juntas pueden contar una historia que ninguna de las dos por separado cuenta. Y de ahí se le abrió otro camino. Después dijo, ¿qué pasa, por ejemplo, si me impongo otra restricción? Que mi próxima obra de arte, como insumo, solo puede utilizar un plátano y un alfiler. No me pregunten cómo se le ocurrió eso, porque no sé. Pero resulta que si uno toma un alfiler y pincha el plátano, en el agujerito se oxida la cáscara del plátano y cambia de color. Entonces lo que uno puede hacer, si tiene un plátano y un alfiler, es tatuarlo. Y este es un tatuaje que hizo Phil Hansen sobre un plátano. Los invito esta noche, si quieren, a entrar en internet y googlear tatú, que es tatuaje en inglés, y banana. Si ponen esas dos frases van a ver que ahora hay un montón de gente en el mundo tatuando plátanos. Bueno, no es un montón, son unos cuantos, pero hay gente que se fascina con esto y algunos que lo hacen mejor que Phil Hansen. Pero él lo inventó. Él lo inventó cuando se impuso una restricción que no tenía, que la inventó. Y él me contaba, él vino a dar una charla TED y me contaba en el intervalo que hizo 50 de estas cosas. Se autoimpuso 50. Por ejemplo, dijo, hay algunas que son, por ejemplo, una dijo, ¿qué pasa si tomo comida, me la introduzco en la boca, la mastico mucho, 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 mucho y después la escupo sobre mi obra de arte y construyo arte con comida? Yo no sé si quiero verla en persona, esa obra de arte. No sé ustedes, pero en foto luce bastante interesante. Otro día dijo, ¿qué pasa si pinto con grasa de hamburguesa? Entonces agarraba la grasa de hamburguesa y pintaba en lugares muy grandes y hacía cosas increíbles. De estas 50 cosas, la mayoría no funcionaron. Fueron, entre comillas, fracasos, pero fracasos que él festejó, porque algunas le abrieron una nueva puerta. Entonces Phil Hansen me decía que es interesante, porque tenemos esta frase que nació en inglés, pero que la hemos traducido e importado en nuestros países, que es pensar fuera de la caja. ¿No? Nosotros le decimos a nuestros equipos, piensen fuera de la caja, cuando queremos decirles que sean innovadores, que sean creativos, que busquen nuevas soluciones. Pero lo que esta historia nos cuenta quizás es que hay que pensar dentro de la caja. Si pensamos que las paredes de la caja son las restricciones, muchas veces son las restricciones la fuente de nuestra creatividad. Y si tenemos total libertad, es muy difícil ser creativo porque nos paraliza la hoja en blanco. Obviamente, si de vez en cuando alguna restricción sale, está bueno. Pero si usamos toda nuestra energía para luchar contra las restricciones, nos estamos perdiendo una gran oportunidad. Es como la gente que hace judo. En el judo, yo no hago, pero me contaron que uno de los secretos del judo es usar la fuerza del oponente para derribarlo. Acá es usar las fuerzas de las restricciones para ser creativos nosotros. Entonces, pensar dentro de la caja quizás sea una de las soluciones. Entonces, la próxima vez que alguien les diga, sí, pero hay muchas restricciones, primero muéstrenle la charla de Phil Hansen en TED, que la pueden ver en TED.com, que está muy buena, cuenta mejor que yo su historia. Pero también invítenlos a pensar cómo esas restricciones pueden ser las fuentes de nuestra creatividad y no las que lo limiten. Vamos con el próximo. No sé si alguna vez les pasó esto. Es difícil tomar el riesgo, sobre todo si todavía no está la cultura instalada de que el fracaso puede ser festejado. ¿Cómo hacemos para vivir en un lugar donde nuestro trabajo está en juego? Y tenemos la sensación de que si nos va mal, vamos a perder nuestro empleo. Es muy difícil hacer eso. Para esto les voy a contar otra historia, que no es la historia de un ser humano, sino de un árbol que se llama la secuoya. Las secuoyas son árboles increíbles, son árboles gigantes. Son árboles que pueden medir 110 metros de altura.
Para darles una idea, el eucaliptus o el pino más alto mide más o menos 60 metros. Estos son el doble de altos. Pueden tener 8 metros de diámetro. Es desde aquí hasta la otra pared de ancho. Harían falta 30 personas para rodearlo con un abrazo. Son muy viejos también. Algunos pueden tener hasta 3.000 años de edad. Algunos de los que están vivos hoy ya estaban vivos cuando Ramsés II era el emperador, el rey de Egipto. Estos árboles no crecen en muchos lugares. Las secuoyas gigantes, que es esta variedad, crece solamente en California, en algunos lugares muy limitados de California. Y las descubrieron en el siglo XIX, pues está en un lugar bastante oculto. Y para el año 1900 hicieron una observación interesante. La gente que estaba ahí, que admiraba esto, hay bosques de estas cosas. Es una experiencia increíble caminar por ahí, uno siente que está en una película de ciencia ficción. La gente en esa época, en el año 1900, hizo la siguiente observación. Cada tanto hay incendios. A veces naturales, a veces producidos por negligencia humana. ¿Se imaginan si un incendio viene y arrasa con esta riqueza natural, con esta obra de arte magnífica de la naturaleza? Y se empezaron a preocupar porque había muchos de estos incendios. Cada algunos años había un incendio. Entonces la gente local empezó a organizarse como bomberos voluntarios. Se armaban grupos y apenas había una alarma, un incendio, iban corriendo y lo apagaban. Y después otro y después otro. Y estos grupos crecieron mucho, de bomberos voluntarios, y durante todo el siglo XX no hubo ningún incendio grande que lamentar. Y estaban orgullosos de cómo estaban protegiendo la especie y salvando esta riqueza para toda la posteridad. Hasta que en el año 2000 alguien hizo otra observación. Esta persona dijo, miren qué interesante. En los últimos 100 años no nació ninguna nueva secuoya. No había secuoyas bebés. Se pusieron a investigar cómo puede ser, qué habrá pasado. Y llegaron a la conclusión, después de bastante investigación científica, que la razón por la cual no había ninguna secuoya bebé era que habían apagado los incendios. Resulta que en estos bosques hay mucha hojarasca. Siempre quise usar esa palabra, hojarasca. Hojarasca son los palitos, las hojas, las piñas, las distintas cosas que caen de estos árboles y que realmente se hace como una alfombra bastante grande y bastante espesa en el suelo de este bosque. Y cuando cae la semilla de la secuoya, que paradójicamente es muy pequeñita, le cuesta llegar al suelo con toda esa hojarasca. Y al no llegar al suelo no recibe los nutrientes, no tiene la luz, o queda trabada atrás de una hojita de la hojarasca, no tiene la luz, no tiene los nutrientes, no tiene el agua y no germina. Lo que hizo la naturaleza a lo largo de los años, mucho antes de que los hombres descubriéramos las secuoyas, es crear los incendios naturales. A veces es una gotita que enfoca la luz del sol, un rayo. Hay distintas razones por las cuales puede haber incendios naturales. Y lo que hacía el incendio natural era quemar la hojarasca. Y no sé si ustedes probaron hacer un fuego con un bloque de madera macizo. Es prácticamente imposible encenderlo. Imagínense tratar de encender uno de estos árboles. Es más, la corteza de estos árboles puede medir 40 centímetros de espesor y está hecho de un tipo de madera que es un aislante natural. Entonces, lo que pasaba en los incendios naturales es que se quemaba la hojarasca, se acababa el combustible y tenían algunas quemaduras, pero muy superficiales las secuoyas. Y los siguientes años eran donde florecían las nuevas secuoyas, donde caían las semillas y germinaban. Es más, los siguientes años después de los incendios eran cuando las secuoyas ya maduras también crecían más que nunca, porque no tenían competencia, el fuego arrasaba con la competencia. Entonces, a partir del año 2000, lo que hicieron en la Reserva Natural, el Parque Nacional de las Secuoyas, es cada tanto ponerse al día. Hoy, si uno va por esa zona, puede ver incendios programados. Los mismos que eran bomberos voluntarios ahora se ponen el casco, ahí pueden ver uno, delimitan una zona y le prenden fuego. Obviamente lo hacen de manera cuidando que no se expanda demasiado, etc. Uno va manejando con el auto, con el carro por estos lugares que son hermosísimos y hay una curva y de repente hay un cartel que dice, en los próximos kilómetros no llamen al 911, no es una emergencia, es un incendio programado. Es algo bastante surrealista. Y lo que empezó a pasar es que empezaron a crecer nuevas secuoyas. Aquí hay una secuoya nueva al lado de una secuoya quemada. Pueden ver la quemadura de esta secuoya y adelante está creciendo. A esta no le va a ir muy bien porque está demasiado cerca de las otras. Pero así empiezan a crecer nuevas y ahora ya hay secuoyas bebés. Ahora miren qué interesante.
Estos bomberos, que durante 100 años eran el orgullo de la región y estaban orgullosos de lo que hacían, por poco, si siguen con su actividad, podían hacer que se extinguieran las secuoyas. Porque si no hay nuevas, cada tanto se mueren. Se cae una, por lo que fuera. Si no crecen nuevas, no va a subsistir la especie. Entonces, con la mejor de las intenciones y mucho esfuerzo, por poco logran lo contrario de lo que estaban buscando. Y por las razones distintas a las que estaban protegiendo. Es interesante porque esto de apagar incendios es una metáfora que creo que se aplica a toda toma de riesgos. Les cuento una, por ejemplo. Tengo una amiga que tiene un hijo. Un hijo, Agustín, tiene esta altura. Agustín tiene 4 años y es kamikaze. Agustín cree que el columpio en la plaza no es para amacarse, para columpiarse, es para hacer equilibrio por arriba, en el palo de arriba. Y esta amiga mía no le dice nada. Le digo, se va a matar. Y ella me dice que se mate. Es el 4.º hijo ya y o sea, fue aflojando un poquito sus prácticas maternales. Pero esta amiga mía no apaga ningún incendio en la crianza de Agustín. Agustín es alguien que va a haber tenido muchos incendios. Agustín es alguien que el día que se caiga de grande ya se va a haber caído muchas veces. Pero para hacerlo corre riesgos, porque puede lastimarse. Tengo otro amigo que es el extremo opuesto, que está persiguiendo a su hijo todo el tiempo y le dice, no hagas eso, te puedes lastimar, no hagas esto, no hagas... Apaga cada incendio apenas comienza. El hijo de mi amigo, cuando de grande se caiga por primera vez, le va a doler mucho. No va a saber ni siquiera cómo levantarse. Entonces la pregunta es, ¿qué incendios queremos dejar que sucedan, inclusive queremos comenzar nosotros en nuestras organizaciones? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que dejar moverse para poder ser creativos? Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, tiene una frase que a mí me gusta mucho. Él dice, la única estrategia de negocios que te asegura que vas a fracasar es la de no innovar. Si innovas, te puede ir bien o te puede ir mal. Pero si no innovas al ritmo en que está cambiando el mundo, la tecnología, tarde o temprano vas a fracasar. Vas a desaparecer, como le pasaron a organizaciones como Kodak, por ejemplo, que dijo, no, la fotografía analógica es mejor que la digital y trataba de convencer a sus propios clientes que sigan mandando a revelar los rollos y esperen 3 semanas para encontrar sus fotos. Porque decían, mira, se ven los puntitos. Bueno, todavía se ven los puntitos, pero a medida que los megapíxeles empezaron a aumentar, Kodak se fue en bancarrota porque no quiso innovar. Entonces, si alguien nos dice, no quiero innovar porque no quiero tomar riesgos, tanto en nuestra vida personal, criando a nuestros hijos, como gestionando nuestros equipos, nuestras empresas, díganles que no tomar riesgo es probablemente la más riesgosa de todas las estrategias. Nadie nos asegura el éxito innovando, pero sí podemos casi estar seguros que vamos a fracasar, que no vamos a ser exitosos si no innovamos. Vamos con la quinta y última de las excusas para no innovar. Y esta es una que mucha gente la tiene como favorita. Hay gente que dice, mira, ya está el iPad. ¿Sí? Alguno, de hecho, hoy se va a ganar uno. Ya está el iPad, está bien, podría ser más finito, más barato. Ya está Wikipedia. ¿Qué más podemos pedir? Bueno, déjenme que les cuente. Hace 2 años vino a TED, a una de las conferencias, una investigadora, una científica que hace investigación del cerebro, que estudia cómo funciona el cerebro. Que es algo muy interesante porque hasta hace unos 30 años, si uno quería estudiar el cerebro, tenía que tener un cerebro muerto en la mano, que esencialmente es un pedazo de grasa, es horrible, y especular cómo funcionará esto cuando está vivo. Es muy difícil de hacer ciencia así. O podía estudiar el comportamiento humano y preguntarse cuál será la maquinaria y los mecanismos internos que tenemos para comportarnos de esa manera. También es muy difícil de hacer inferencias. En los últimos años, las últimas décadas, aparecieron muchas técnicas, mucha tecnología que nos permite ver al cerebro funcionando de manera no invasiva. Hay, por ejemplo, resonancias magnéticas funcionales por imágenes, hay electrodos superficiales, hay muchas cosas que se pueden hacer para ver al cerebro funcionando. Uno puede, por ejemplo, nos contaba esta investigadora, ver qué zonas del cerebro se activan cuando está escuchando voces o cuando está viendo figuras. Son zonas distintas del cerebro. Hay partes del cerebro especializadas en hacer distintas cosas. Esta investigadora, hace ya unos 8 años, tuvo una idea que para mí es brillante. Les voy a contar el experimento que hizo de manera simplificada y lineal. Ustedes saben que la ciencia es algo que
toma muchas vueltas. Yo los voy a simplificar, pero lo que les voy a contar mantiene el espíritu de lo que hicieron ellos. Lo que hizo esta investigadora con su equipo es tomaron un voluntario. Le dijeron, siéntate aquí, ponte dentro de una de estas máquinas y vamos a pedirte que haga lo siguiente. Toma en tu mano esta hoja blanca. Le dio una hoja blanca y le dijo, mírala. Y cuando el señor miraba la hoja, fue corriendo a ver en la pantalla qué zonas del cerebro de este señor se activaban. Después le dijo, ahora toma esta hoja negra, mira esta hoja negra. E hizo lo mismo. Y cuando miró en la pantalla se dio cuenta que cuando el señor miraba la hoja negra, las zonas del cerebro que se activaban no eran exactamente las mismas, eran un poquito distintas que cuando miraba la hoja blanca. Entonces le dijo lo siguiente, le dijo, ahora elige la que quieras, no me digas cuál. Y yo voy a intentar adivinar qué estás mirando, simplemente viendo cómo reacciona tu cerebro. Y efectivamente agarró la negra y le dijo, estás viendo la hoja negra. Después empezó a complejizarlo, le dijo, ahora mira esta hoja mitad y mitad, o mitad y mitad al revés. Y lo que vio es que en cada uno de estos casos, todo blanco, todo negro, mitad y mitad así, mitad y mitad al revés, las zonas del cerebro de este señor que se activaban eran un poquito distintas. Y entonces ahora le dijo, vamos a hacer algo, elige cualquiera de las cuatro. Y yo no voy a adivinar, yo voy a saber qué estás viendo, simplemente viendo cómo reacciona tu cerebro en la computadora. Y uno puede seguir complejizándolo y ya van viendo hacia dónde vamos. Puede pixelar la hoja de a poquito, puede hacer cada vez más fino esto. Y el día en que esta tecnología sea suficientemente sofisticada, nosotros vamos a poder decirle a alguien qué es lo que está viendo con lujo de detalles. Todavía falta un poco, pero no tanto. Al ritmo en que la tecnología está cambiando, faltan algunas pocas generaciones de 5, 10 o 15 años para llegar ahí. Pero como les dije, esto fue algo que pasó hace 8 años. Cuando vino a contarnos esto hace 2 años a TED, esta investigadora nos dijo su último experimento que llevó esto al siguiente nivel. Tomó nuevamente a un voluntario, lo puso dentro de uno de estos aparatos para ver cómo funciona el cerebro y ahora en lugar de mostrarle hojas, le dijo, mira estos 200 videos de YouTube. La computadora sabía cuáles eran esos videos y a medida que este señor veía cuadro por cuadro los videos, la computadora registraba la reacción de su cerebro. Y de a poquito fue montando un modelo muy grande, usando técnicas de Big Data y otras más. Un modelo que permitía, mirando las reacciones del cerebro de este señor, poder predecir qué características tiene la imagen que está viendo. O sea, es algo bastante más sofisticado. Y le dijeron después de hacer esta gran calibración, que lleva un buen rato hacerlo, y habría que hacerlo en cada uno por separado porque cada cerebro es un poquito distinto. Le dijo a este señor, ahora elige un video de YouTube que tú quieras. No hace falta que esté entre los 200 que te mostramos. Puede ser cualquiera de los millones de videos que hay en YouTube. Míralo y nosotros vamos a intentar reconstruir el video simplemente mirando cómo tu cerebro reacciona al verlo. ¿Les muestro los resultados? En una parte del video había un cuadro que lucía así. La computadora vio cómo reaccionó el cerebro de este señor y dijo, creo que estás viendo algo así. Es decir, identificó que había un punto negro, en el color erró, pero las características principales de la imagen las reconoció. Después había un cuadro que era así y la computadora dijo, creo que estás viendo algo así. Y después esto, y después esto, y después esto. No sé si de a poquito van entendiendo de qué se trata esto. La computadora todavía no sabe que el actor que está ahí es Steve Martin, pero no falta mucho. Esto se parece a las fotos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. ¿Se acuerdan que cuando empezaba la fotografía no se veía muy bien? Pero al ritmo nuevamente en que está avanzando la tecnología no falta tanto para que podamos poner en foco estas cosas y decir Steve Martin. La computadora ya sabe que es un hombre de tez blanco que está a la izquierda del cuadro, que el fondo es poco relevante para la persona que lo está viendo. Esto se pone cada vez más interesante. Porque resulta que si uno cierra los ojos y se imagina una imagen, las zonas del cerebro que se activan son muy parecidas a cuando uno está viendo esa imagen. Entonces ahora podemos tomar a una persona, calibrar un modelo de cómo reacciona su cerebro cuando ve imágenes, decirle cerrá los ojos, imagínate una imagen y nosotros vamos a poder saber pronto qué es lo que está pensando esa persona. Ya no lo que está viendo, lo que está pensando. Y se pone mejor todavía. Y esto ahora les voy a contar el sueño de mi vida. Ya nos conocemos íntimamente y estoy listo para contarles el sueño de mi vida. Resulta que si uno se va a dormir
y sueña con imágenes. Las zonas del cerebro que se activan son muy parecidas a cuando uno está viendo esas imágenes. Entonces el sueño de mi vida es un día meterme dentro de una de estas máquinas, cerrar los ojos, dormirme, soñar, grabar mi sueño, despertarme, ver el video de mis sueños y después subirlo a YouTube. Dependiendo de que haya soñado, ¿no? No sé si terminan de cachar lo que está pasando acá. Es raro decir cachar con acento argentino, ¿no? Vamos a poder leer el pensamiento. Y nos falta mucho. Esto está dentro del horizonte de planificación de nuestras vidas. Vamos a verlo esto. Pueden pasar un poco más de 5 años, 10 años, pero no es algo para lo que falten 30 años. Tampoco va a suceder mañana, pero falta relativamente poco. Y nosotros hoy ni siquiera nos estamos haciendo las preguntas que vamos a necesitar responder para ver qué hacer con esto. Cosas como dónde termina uno y empieza el otro, la privacidad, la identidad, cómo nos vamos a relacionar, qué quiero compartir y qué no, y voy a poder poner límites a eso. Hoy estamos preocupados por la privacidad en las redes sociales. Esto lleva esto a un nivel... Imagínense que la agencia de impuestos pueda leernos la mente. Imagínense que nuestras esposas o maridos puedan leernos la mente. Las relaciones humanas van a cambiar y hoy ni siquiera estamos empezando a conversar de esto. Esta señora dio una charla muy buena también en TED.com y terminó su charla con una frase que a mí me quedó grabada en la mente. Ella dijo, y ustedes creían que Internet era la gran revolución. Van a pasar cosas en el futuro cercano que hoy ni siquiera podemos imaginarnos. Como referencia, hace 10 años recién empezaba Facebook. Todavía no estaba acuñada la palabra o la frase red social. Y hoy no nos imaginamos un mundo sin las redes sociales. Nuestros hijos menos todavía. Y fueron 10 años nada más. Como se está acelerando en los próximos 10 años, van a pasar todavía más cosas que hoy ni siquiera podemos predecir. Entonces, si alguien les dice, no voy a innovar porque el futuro ya llegó, cuéntenles algunas historias de este estilo. O cuéntenselas a ustedes mismos y se van a dar cuenta que el futuro todavía está por ser inventado. Todos ustedes tienen posiciones de liderazgo en sus empresas. Todos ustedes deben tener alguna relación con la tecnología, por algo están hoy aquí. Yo creo y les sugiero que piensen cómo innovar siendo más conscientes de esos legos, de esas piezas que ya están ahí y animarnos a ensamblarlas de maneras nuevas para resolver un problema, para mejorarle la vida a alguien. Los invito también a que puedan entender qué riesgos tomar y cuáles no, pero de manera proactiva y no evitar todo riesgo. Les sugiero que busquen las restricciones que tienen y ver cómo en vez de protestar con las restricciones, poder tomarlas para el propio beneficio. Que se junten con gente distinta a ustedes, gente que tenga la media idea que les está faltando a ustedes, que tengan las ruedas para sus maletas y que reconozcan que el futuro va a ser lo que nosotros inventemos, sobre todo los que estamos cerca de la tecnología, porque ese es el gran motor que está cambiando el mundo. Yo estoy seguro que si ustedes hoy acá hacen al menos algunas de estas cosas, solo algunas, es muy posible que el mundo sea un lugar un poquito mejor. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Jerry, por tu interesantísima exposición. Te agradezco mucho. Veremos si es que tenemos alguna pregunta del público. Sé que tenemos algunas preguntas que nos hicieron a través de redes sociales, así que si alguien está interesado en preguntarle algo a Jerry, por favor que levante su mano para que se acerque una de las expositoras. Si es que no, haremos alguna de las preguntas de redes sociales. ¿Redes sociales? ¿Qué es eso? Aquí tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta acá del público. Se van a acercar una de las anfitrionas aquí. Ahí. Gracias. Te pido que te pongas de pie, por favor, y nos des tu nombre. Gracias, mi nombre es Jorge Jiménez. Gracias. Me gustaría preguntar porque la verdad es que la exposición se fijó mucho en la tecnología, pero la verdad es que, si bien cierto, usted dijo de que
éramos personas que ejercíamos algún liderazgo. ¿Qué cree usted que va primero? ¿El liderazgo, la iniciativa propia, apoyada por la tecnología, o aquella tecnología que ayuda a que las personas ejerzan ese liderazgo a través de la tecnología? Gracias, Jorge, por la pregunta. Es interesante, la tecnología no es un fin en sí mismo. La tecnología es algo que nos posibilita hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y tecnología en el sentido amplio de la palabra. La escritura fue la tecnología con la cual discutían Sócrates y Platón. Sócrates creía que no había que escribir. Y Platón le trataba de convencer a su maestro que era importante escribir. De la misma manera que ahora yo me peleo con mis hijos diciéndole que hagan la tarea para el colegio en vez de jugar a la PlayStation. No quiero compararme con Sócrates y Platón, pero en cada momento de la historia la discusión de la tecnología en las generaciones fue la misma. No estamos inventando nada nuevo en ese sentido. La tecnología es una plataforma que podemos usar para hacer cosas increíbles, maravillosas, o para hacer el mal. Entonces, yo creo que el liderazgo en lo personal y en lo grupal es clave en cualquier momento. Si podemos utilizar ese liderazgo y apalancarlo en la tecnología, entonces vamos a poder lograr cosas que antes no podíamos lograr. Pero no es la tecnología en sí sola que es el fin. Es un medio que nos puede posibilitar hacer cosas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta a través de nuestro Facebook. Señor director, don Sergio Conejeros pregunta: con toda la tecnología que hoy conocemos, ¿consideras que es más fácil tener éxito en un negocio? No. ¿Otras preguntas? No. Es parecido a la pregunta que hacía Jorge, ¿no? El liderazgo, la creatividad, la forma de trabajar en equipo sigue siendo tan o más relevante como en el pasado. La tecnología puede llevarnos a buen puerto más rápido que en el pasado, pero no va a reemplazar esas otras características que siempre fueron y van a ser necesarias. Claro, tienen que ver con lo mismo. Tenemos una tercera pregunta en redes sociales. Señor director, JP Briceño, @JP Briceño, la pregunta es: ¿qué características debe tener un emprendedor para ser exitoso? Oh. Wow. Hay varias cosas, pero la primera es identificar un problema. Hay muchos emprendedores que están buscando oportunidades. No hay que buscar oportunidades, hay que saber cuál es el problema que uno quiere resolver y enamorarse de ese problema al punto de obsesionarse con intentar resolverlo. Y después abrir la cancha, poder reconocer cuáles son las piezas que voy a tener que combinar y animarme a probar. Seguramente la primera combinación no va a funcionar, pero si pruebo muchas y genero un equipo con la cultura de seguir probando y uso las metodologías que haya que usar, tarde o temprano es probable que, si realmente es un problema que me interesa mucho, lo pueda resolver. Y cuando lo haya hecho, seguramente va a haber un emprendimiento probablemente muy rentable atrás. ¿Alguna pregunta más del público? Nada por aquí. Los invito entonces ahora a seguir a Jerry a través de sus redes sociales, @Garbulski. Y quiero despedirte con un fuerte aplauso. Más fuerte el aplauso, por favor, en agradecimiento a Jerry. Muchas gracias, Jerry. Muchas gracias por estar acá.